Inténtalo desde tu celular. Obtener código de inserción. Ok, creo que... ya. Mm, no sé. Está raro. A ver si ya. A ver, Ah, ya se puede. creo que ya. ¿Ya? A ver, Ujú. yo aquí. Aquí, es que me puse a compartir la publicación y ya me salí, pero. Sí, creo que ya está. Pero me veo muy atorada. A ver. ¿Cómo me Listo, ven? te veo. Dice la transmisión comenzará en breve. Todavía no te veo. Sí, pues ya aparecen los comentarios. Ah, ¿en serio? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Denme un Ah, momento, ok. solo Bueno, a lo mejor estamos es que no está afinando. actualizado. Bueno, entonces te dejo y cualquier cosa te marco. Sí, veo que no te veo. Sí, oye, si no se escucha bien me dices, porque lo veo un poco Sí, ya te atorado. aviso. Te mando ahorita WhatsApp. Ok, bueno. Dale. Bueno. Hola, buenas noches. Mm, está muy atorado esto. No, la verdad es la primera vez que transmito en vivo, entonces no sé si me escuchan bien y me ven bien. Yo me veo atorada, pero no sé. Bueno, qué bueno que se escucha bien. Vamos a esperar a que llegue un poquito más de gente para que iniciemos. Ok. Gracias por contestar que sí me ven y escuchan bien. Pues bienvenidos a esta plática. Mi nombre, me presento, soy María José Gómez Herrera. Yo soy neuropsicóloga. Eh, Estudié la licenciatura en psicología y también estudié una maestría en neuropsicología clínica en la UNAM. Entonces, pues a lo que me dedico es a la atención de pacientes con enfermedades neurológicas y con daño o lesión cerebral. Entre esos padecimientos se encuentran las enfermedades neurodegenerativas, como las demencias, que ya seguramente conocerán a la enfermedad de Alzheimer, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, el... Sí, Iván, estoy desde mi lab. ¿Por qué?
Bueno, entonces este tema surgió porque pues un día que estaba platicando con Karen en el instituto, me comentaba que estaba teniendo problemas de memoria y me preguntó si estos problemas que estaba presentando podrían ser debido a la edad. Entonces, bueno, hay múltiples causas por las que podemos tener problemas de memoria, pero la edad no debería de ser una de esas causas. Entonces, en que estamos haciendo el ciclo de conferencias por parte del instituto, decidimos que sería pertinente tocar qué podríamos esperar en las funciones cognitivas en el envejecimiento, ¿no? Y poder también, uno de los objetivos es responder algunas dudas que se tienen en torno a este y si se da el caso, ver si algún familiar o yo misma, ¿no? Puede ser, presento algún tipo de envejecimiento que posiblemente no es lo esperado o que puede ser perjudicial a largo plazo. Entonces, bueno, el tema es envejecimiento normal versus envejecimiento patológico. Va a ser una charla, entonces conforme vayan teniendo dudas sobre el tema, las van escribiendo y si tengo oportunidad, las voy contestando, si no hasta el final, si no se resolvieron en la charla, pues las iré contestando, ¿no? Y entonces, bueno, antes, para empezar, me gustaría hablar sobre el título. ¿Por qué envejecimiento normal versus envejecimiento patológico? Nosotros, los psicólogos, deberíamos de emplear el término de normalidad como lo que está esperado dentro de un grupo normativo, o sea, dentro, por ejemplo, en este caso, dentro de nuestra edad y nuestros años de estudio, ¿no? Es lo esperado, es el promedio. Todo lo que salga estadísticamente hablando fuera de la normalidad, pues se consideraría anormal, pero hay que hacer hincapié en que no esté dentro de la norma no significa necesariamente que es disfuncional o que tiene una connotación negativa, ¿no? No lo tendríamos que ver desde ese punto. Por ejemplo, puede ser que haya envejecimientos exitosos, que ni siquiera tengan ninguna enfermedad, el adulto mayor esté completamente sano y no necesariamente, pues es disfuncional, ¿verdad? Del otro lado, pues estaría el envejecimiento que sí es patológico, que es necesidad de atención, ¿ok? Necesidad de intervención. Entonces, primero, para comenzar, vamos a definir, disculpen si se escuchan muchos perritos, vamos a definir qué es el envejecimiento. El envejecimiento lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un proceso gradual y adaptativo de tipo biológico, psicológico y social, que son a causa de cambios programados genéticamente. Entonces, bueno, esta definición de la OMS incluye 3 esferas del ser humano: la parte biológica, psicológica y social. Viéndolo desde un modelo biológico, el envejecimiento pues es parte de todo ser vivo, ¿no? Vemos que las plantas, los animales envejecen y el modelo biológico pues nos dice que el ser humano va adquiriendo ciertas habilidades, va desarrollándose, llega a un punto en donde ya no se da más desarrollo y inicia la senectud o el envejecimiento. Sin embargo, este proceso de envejecimiento biológico lo podemos observar, por ejemplo, en nuestra piel, que se va arrugando, las células se van haciendo más maduras, entonces la piel se va arrugando, ¿no? La calidad de la vista igual se va perdiendo, la calidad de la audición también, incluso motrizmente nos volvemos más lentos, hay un enlentecimiento motriz, ya no tenemos la misma fuerza física que antes. Entonces pareciera que físicamente todo es pérdida, ¿verdad?
Sin embargo, este modelo biológico no está tomando en cuenta que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Es decir, no nos rige únicamente la biología, aunque claro que es súper importante, ¿verdad? Sin embargo, hay otros modelos teóricos que ven al envejecimiento e involucran esta parte psicológica y social, en donde no necesariamente todo es pérdida, ¿ok? Entonces, viéndolo desde otro enfoque que ve al ser humano de una manera más integral, vamos a hablar sobre qué sucede entonces en el envejecimiento cuando vamos madurando, o sea, cuando nuestras funciones cognitivas también van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, hay un modelo que me gusta mucho que se llama perspectiva del desarrollo del ciclo de vida o del span de vida. En inglés se llama Lifespan Perspective of Human Development. Este modelo ve al ser humano como un ser biopsicosocial, en donde claro que estamos regidos por leyes de la naturaleza biológicas. Sin embargo, el envejecimiento cognitivo a través de este enfoque nos dice que no necesariamente todos los procesos cognitivos, ¿y cuáles son estos? La memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas, para planear, organizarnos, todas esas cosas que hace nuestro cerebro que nosotros lo vemos muy natural, ¿no? Que incluso tenemos la creencia o se tiene la creencia de que estas capacidades, conforme va pasando el tiempo en la edad, van disminuyendo. Entonces, no es así. Los procesos cognitivos, desde este enfoque, no es una curva de que los adquirimos, los desarrollamos en la plenitud, ¿no? Y después van en declive. Claro que no, porque pues veríamos, por ejemplo, a cualquier adulto mayor, pues que va perdiendo poco a poco el lenguaje, ¿no? O que va perdiendo poco a poco la capacidad de tomar decisiones. Tal vez en algunos pase, pero no es lo esperado, ¿no? No es lo que la mayoría de la población adulta mayor le sucede. Entonces, bueno, el modelo que yo les estoy diciendo ve el envejecimiento específicamente centrándonos en estos procesos cognitivos que hace el cerebro, ve el envejecimiento como desarrollo a lo largo de toda la vida. Es decir, los procesos cognitivos siempre van a estar desarrollándose y no deberían de entrar en declive, o al menos no todos. Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Como los procesos se van desarrollando, dependiendo de cómo los vayamos a estar usando, y van a ir cambiando a través de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, van a ir cambiando, más no van a ir en declive, ¿ok? ¿Cómo serían entonces este proceso cognitivo ejemplificado, no? Hagan de cuenta que Juanito es contador, ¿ok? Él en su niñez, pues requirió aprender a utilizar sus procesos cognitivos para salir adelante en la escuela. Por ejemplo, en cuanto a habilidad en matemática, él desarrolló un proceso de atención que le permitió estar atento por bastante tiempo para poder prestar atención a las clases, para poder resolver problemas. Posteriormente, adquirió la capacidad de manipular mentalmente las cosas. Es decir, ahora la habilidad matemática, el cálculo, ya podría ser de manera mental, ¿no? A lo largo de su desarrollo, Juanito, el proceso cognitivo de Juanito se fue haciendo más complejo. Las habilidades de cálculo se hicieron más complejas gracias a que desarrolla la capacidad de razonamiento, de planear, de organizarse y poder resolver un problema aritmético más complejo, ¿no?
pues Juanito termina de estudiar la preparatoria y posteriormente decide entrar a estudiar arte. ¿Qué pasa entonces con todo eso que desarrolló en cuanto al cálculo? ¿Se pierde solamente porque no lo estamos utilizando? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo cambia. El proceso de atención, la memoria de trabajo que nos permite manipular la información mentalmente, también cambia para poder atender a lo que está requiriendo en el momento, ¿no? Por ejemplo, si se dedica a pintar un cuadro, pues la manipulación mental también se utiliza, la capacidad de organizarse, planear, también se utiliza. Es decir, cambió dependiendo de la función. Después, Juanito se da cuenta que no es lo que quiere hacer de toda su vida, ¿no? Entonces entra a estudiar contabilidad. Entra a estudiar contabilidad y vuelve a enfocar todos los procesos a la actividad que está realizando. La realiza durante toda su vida hasta que se jubila, ¿ok? Y parece que como ya no los usa en la profesión, estos procesos disminuyen, pero no es así. Juanito ahora va a enfocar los procesos de atención, de memoria, de resolución de problemas para otras actividades que pueden ser sus actividades de la vida diaria, ¿no? Incluso puede ser que inicie alguna otra actividad de aprendizaje, no lo sé. Se decide entrar a estudiar inglés, entrar a estudiar pintura, entrar a estudiar carpintería, yo qué sé, alguna otra actividad. Entonces, posteriormente, cuando vamos avanzando en edad, también disminuye un poco nuestra funcionalidad, como que ya no queremos hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, esos procesos cognitivos no es que ya no estén, sino que se dejan de usar. Se dejan de usar en algunas cosas. Se vuelven un poco más lentos, pero no es que no estén, ¿ok? Entonces, lo que yo les quería ejemplificar es que todos los procesos cognitivos van cambiando a través de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, ¿ok? ¿Qué es lo esperado en el envejecimiento? A esto que le llamamos normalidad, ¿no? A lo que la mayoría de la población le sucede, a lo que la mayoría le sucede, a la que la mayoría le pasa. Los procesos cognitivos van cambiando, como lo son el lenguaje, pero el lenguaje no se pierde. El lenguaje se supone que se debe de mantener. Incluso nuestras habilidades de fluidez, razonamiento verbal, la lectura, la escritura, se mantienen, no se pierden. Bueno, incluso el vocabulario se amplía, saben más términos, se vuelven, por así decirlo, más sabios, ¿no? Lo que sí pasa es que se lentifica tal vez el momento de dar una explicación. ¿Qué pasa con la memoria? Yo sé que la memoria es algo que usualmente se cree que se pierde a lo largo de la edad. Y les digo, no necesariamente. Hay un tipo de memoria que se llama memoria semántica, que en realidad incluso aumenta, porque es la memoria la memoria de definiciones, conceptos, fechas importantes. Se aumenta porque se va ampliando la información que tenemos sobre el mundo. Hay otro tipo de memoria, que es la episódica, que es la capacidad de recordar hechos. Ahora sí que, por ejemplo, qué comimos ayer, a dónde fuimos la semana pasada, cuándo vi
a mi tía, a mi tío, hechos que sucedieron, eso generalmente sí suele haber unas quejas por el envejecimiento, pero se debe a que también como las células del cerebro van envejeciendo y van muriendo, el procesamiento de la información se lentifica, se hace más lento, pero no es que no se pueda recordar, no es que no se pueda acceder a la información, solamente se tarda un poquito más. Otra cosa también es que se desesperen y que después no quieran no quieran esforzarse a dar la información, ¿verdad? Pero la memoria de hechos generalmente se mantiene. Tal vez es un poco más lenta, pero se mantiene. Esta lentificación nunca debe de ser tan grave como para impedir el funcionamiento de la vida diaria. Los problemas de memoria no deberían de causar dependencia a otras personas o dejar que el adulto mayor sea dependiente, ¿no? Los problemas de memoria no deberían de ser tan graves. Entonces, ¿qué pasa cuando dicen, no, es que a mí se me olvidaron dónde le puse las llaves, se me olvidaron dónde dejé mi cartera, ¿no? Bueno, allá puede ser que no se recibió adecuadamente la información por problemas de atención, que también la atención disminuye un poco por la velocidad que tiene el cerebro para funcionar, pero no es tan incapacitante, vaya. Entonces, ¿qué otras funciones cognitivas evolucionan o cambian en el envejecimiento? La capacidad para resolver problemas y tomar decisiones, esa no debe de modificarse. Lo que sí se modifica, y es muy notorio incluso, es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? Es la capacidad de adaptar nuestra conducta ante situaciones novedosas. Por ejemplo, vemos que el adulto mayor no quiere cambiar su forma de pensar o su rutina ya está bien establecida. Entonces, bueno, los adultos mayores se vuelven más inflexibles con el tiempo. Eso sí se modifica, ¿no? La flexibilidad cognitiva sí se modifica. Otro proceso que también se pudiera hacer que nosotros lo veamos modificado es la capacidad para aprender nuevas cosas, ¿no? El aprendizaje. El aprendizaje se da siempre en todos los seres vivos, en cualquier edad. Lo único que va a cambiar es la velocidad con la que aprendamos las cosas. Entonces, bueno, resumiendo todo esto que les estoy diciendo, los procesos cognitivos van en constante cambio, sí dependiendo de cómo los usemos, pero también van a ir en consecuencia de nuestra etapa de desarrollo en la que estemos inmersos. Entonces, no todo es pérdida. De hecho, ya vimos que muchos procesos cognitivos se van adquiriendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda en el envejecimiento cognitivo? Es pues el envejecimiento que le llamamos patológico. Cuando hablamos de envejecimiento patológico, nos referiríamos a aquel envejecimiento que en lugar de propiciar al desarrollo y al aprendizaje, o a mantener más bien
a la persona en una completa independencia, hace que la persona vaya en declive o sus procesos vayan en declive. Entonces, hay dos tipos de envejecimientos que son patológicos y se le llaman patológicos porque usualmente es a causa de una condición médica o a causa de una enfermedad. Estas condiciones son el deterioro cognitivo leve y las demencias. ¿Okay? Vamos a hablar sobre el deterioro cognitivo leve un poco. El deterioro cognitivo leve es el declive, ahora sí, que de una o varias funciones cognitivas, o sea, de estas cosas que les estoy comentando que hace el cerebro, ¿no? Entonces, cuando existe el deterioro cognitivo leve, el adulto mayor lo puede notar en que antes hacía algunas cosas y era muy eficaz en ellas y ahora ya no tanto, ¿no? Ahora se da cuenta que requiere de algunas ayudas. Entonces, este deterioro cognitivo se considera que es una etapa preclínica o antes de una demencia. Usualmente tienden a evolucionar a demencia y principalmente a una enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Entonces, el deterioro cognitivo leve, todavía la persona es funcional. ¿Okay? O sea, sí existe esto que se da cuenta que su rendimiento va en bajada, pero todavía se vale por sí misma. Ahora, una demencia, a veces también tenemos el término o la definición más bien equivocada de qué es una demencia. Una demencia es el declive de estas funciones cognitivas aunado a la dependencia que produce la pérdida de ellas. Es decir, la pérdida de memoria es demasiado significativa como para producir dependencia de la otra persona, ya sea a otro familiar o al medio. O sea, en las demencias hay una pérdida de las funciones cognitivas y un declive en la funcionalidad de la persona. ¿Okay? Esa es una demencia. No tiene absolutamente nada que ver con que la persona esté loca o que la persona, no lo sé, tenga alucinaciones, que puede pasar, pero no son propias o no son necesariamente forzosamente de una condición en demencia. Entonces, hay diferentes tipos de demencia que más bien se van a catalogar por las enfermedades que las causan. ¿Okay? Entonces, bueno, todos dirán, ¿la demencia senil está dentro de estos tipos de demencia? Bueno, les digo, hay diferentes motivos por los que una persona puede tener demencia, como por ejemplo, generalmente es a causa de una condición médica, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. La enfermedad de Parkinson usualmente causa demencia, aunque eso, ni siquiera en todas. Las enfermedades vasculares, por ejemplo, infartos o hemorragias cerebrales, podrían algunas causar un tipo de demencia. Es decir, hay muchas causas por las que una persona puede tener demencia, pero la edad no es una de esas causas, ¿ok? O no debería de ser una de esas causas. Así que no existiría la enfermedad de demencia senil, o más bien ni siquiera en las guías clínicas se encuentran. Los criterios diagnósticos para diagnosticar demencia senil no existen, ¿no? Es normal o es usual más bien que algunos médicos otorguen este diagnóstico. Sin embargo, este es un diagnóstico erróneo, ¿ok? Porque la senectud no es sinónimo de demencia,
¿ok? Generalmente la demencia, les digo, es a causa de una condición médica que requiere de tratamiento especializado. Hay muchos tipos de demencia y cada tipo de demencia es necesario que sea identificado, que sea clasificado para saber cómo se puede intervenir en él, ¿no? Entonces, la principal causa de demencia sería la enfermedad de Alzheimer. Imagínense, en México está estipulado que entre el 5 y el 8% de la población de adulta mayor puede sufrir una demencia. No es una cifra muy corta, pero tampoco no es una cifra muy alarmante, pero también no es una cifra muy corta, es decir, es el de 5 al 8% de la población. Son bastantitas personas, ¿no? El 65% de estas personas que sufren demencia mayormente es a causa de la enfermedad de Alzheimer, como les estaba comentando. Entonces, si nosotros tenemos algún familiar en el que sospechemos que las funciones cognitivas como la atención, el lenguaje, la velocidad, la capacidad para planear, organizar, resolver problemas está en declive, o que antes hacía cosas que ahora ya no hace, o al revés, ¿no? Antes no hacía cosas que ahora ya hace y que realmente le están perjudicando. Entonces son alarmas o son signos de que necesita una atención especializada. ¿Qué tipo de atención requiere una persona que está cursando por un envejecimiento patológico? El tipo de tratamiento que se necesita principalmente es uno médico. Se tiene que establecer el diagnóstico. Eso generalmente lo hace un especialista en enfermedades neurodegenerativas, por lo tanto el neurólogo debe de ser uno de los principales médicos al que deberían de consultar. También, claro, el geriatra, que él podría también otorgarnos mucha información para saber si el envejecimiento que está cursando nuestro familiar o yo mismo puede estar dentro de la normalidad, que sería dentro de lo esperado, dentro de lo que la mayoría, o dentro de este 95% de la población mexicana que no sufre de demencia, lo podrían atender en cuanto a médicamente hablando, para conocer la etiología, para conocer la enfermedad en cuestión, ¿no? Y para otorgar el tratamiento médico correspondiente. Por otro lado, la neuropsicología también aborda las enfermedades neurodegenerativas, pero desde otro enfoque. ¿Qué enfoque? Desde el de las funciones cognitivas, ¿no? Esta parte de establecer un perfil de qué habilidades cuenta la persona ahorita mismo y qué habilidades están en declive. Esto se hace mediante una evaluación neuropsicológica en donde se aplican pruebas estandarizadas y podríamos nosotros emitir este perfil diagnóstico. Incluso muchas veces muchos compañeros neurólogos solicitan que les ayudemos a establecer bien la etiología, porque luego hay demencias que se confunden unas con otras, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer con una demencia frontotemporal, pero de inicio más temporal, se podría confundir, y a veces solicitan el perfil cognitivo para establecer bien el diagnóstico. Después de que se establece bien el diagnóstico con todos los especialistas que se dieron, pues se realiza un plan de intervención que consistiría principalmente en la conservación de la independencia
de la persona que está sufriendo demencia, ¿no? Esta conservación de la independencia, pues parece poco, pero lo es todo. Imagínense ustedes mismos que poco a poco van olvidando dónde pusieron las cosas, ¿no? Donde van olvidando qué cosas hicieron ayer o qué se platicó en la mesa con tu familia. Pues realmente es una condición de pérdida, ¿no? Pérdida no solamente de las funciones cognitivas, sino que incluye tu independencia. O sea, es un proceso que la persona debe de llevar y asimilar como si fuera un duelo. Por lo tanto, también tendríamos que tener en cuenta la esfera emocional de la persona, ¿no? Imagínense, están perdiendo su independencia, no es poca cosa. Están perdiendo lo que consideraban que eran antes ellos mismos. Incluso para los familiares les es muy difícil llevar o manejar o tener al cuidado a una persona con demencia, ¿no? Dice, es que lo hace a propósito, o es que no se quiere acordar o se acuerda de algunas cosas, pero no de todas. Se quiere, o por ejemplo, es que no se esfuerza, ¿no? Lo está haciendo a propósito, ¿no? Entonces se molestan con la persona, se molestan porque ya no es como era antes, ¿no? Cuando un deterioro cognitivo generalmente va en declive y se van perdiendo cada vez más las capacidades que nos permiten vivir día a día. Entonces, la atención para una persona con deterioro cognitivo pues es muy amplia, ¿verdad? Se requieren de varios especialistas, yo lo sé, pero todo va a valer la pena cuando veamos que la calidad de vida es mejor, ¿no? O sea, sí, no podremos detener el deterioro como tal, porque pues las enfermedades que son degenerativas no tienen una cura en específico, pero sí podríamos retrasar lo más que se pueda la pérdida de independencia y de la calidad de vida, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hay personas que viven con una enfermedad neurodegenerativa por toda su vida y no sufrieron de pérdida de independencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hicieron cosas que propiciaron la calidad de vida y también porque se adaptó el entorno a la condición, ¿no? Entonces, es una manera de adaptar todo el ambiente, una aceptación de la propia persona y de los familiares, recibir toda la atención que se requiera, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar un espacio para dudas y vayan escribiendo sobre algo que les haya surgido, una duda que les haya surgido a través de esta plática o de los términos que se emplearon, y vamos a aprovechar estos 15 minutos que nos quedan de la hora de la plática para contestarlos. ¿Qué les parece? Primero voy a checar los comentarios. Dice Karen que a ver. Dice Karen que, ya ven, es por eso que me pasa. Bueno, realmente yo pienso que Karen es más un problema de atención más que de memoria, ¿eh? No creo que estés teniendo un envejecimiento patológico. Aparte, pues primero que nada eres muy joven, ¿eh? Bueno, no hay tantas dudas. Bueno, de hecho no hay ninguna duda. Pero, sí me gustaría
que si tienen algún tema que quisieran que se aborde sobre neuropsicología y yo lo pueda dar, adelante, ¿no? Que lo pongan en los comentarios y prepararíamos una plática para ello. Dice, ¿qué tipo de actividades pueden hacer las personas mayores para promover un envejecimiento positivo? Bueno, ok, gracias por la pregunta. ¿Qué tipo de actividades? Cualquiera que requiera un aprendizaje nuevo. ¿Por qué? Yo no les recomiendo actividades específicas, por ejemplo, realizar crucigramas, realizar sopa de letras, porque la persona, pues al principio sí es una actividad novedosa, pero no, en determinado tiempo va a perder lo novedoso y va a ser algo automático y muy sencillo. Entonces, yo no sugiero actividades simples, sino que actividades más complejas en donde requiramos de muchos procesos cognitivos. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma. Hay clases que se hacen para adultos mayores que sí tienen un ritmo más lentificado, pero que promueven varios procesos cognitivos en una misma actividad. Aprender computación, que igual cuesta trabajo cuando es adulto mayor, aprender carpintería, cocina. Hay un montón de actividades que son complejas o que se catalogan como complejas porque no es solamente sentarse y estar leyendo algo, ¿no? Sentarse y resolver un problema rapidísimo. No, la actividad tiene que ser novedosa, estemos en constante aprendizaje, ¿no? Esas actividades yo recomiendo para la estimulación cognitiva. Dice, ¿cómo podemos prevenir las demencias o deterioro cognitivo? Wow, Karen, esa es una pregunta muy profunda porque no existe todavía estudios que avalen que las demencias se pueden prevenir, ¿ok? Porque están dadas en causas genéticas, o sea, nosotros ya estamos programados genéticamente de que posiblemente tengamos una demencia, solamente que nosotros no lo vamos a saber. Lo que podemos prevenir es la pérdida de la independencia, ¿ok? Podemos prevenir dejar de ser funcionales. Eso es lo que podemos prevenir, ¿ok? ¿Y cómo se puede prevenir? Siempre yo digo que el nivel de actividad funcional para prevenir la pérdida de independencia, el nivel de funcionalidad que tengamos es lo que nos previene, ¿no? Por ejemplo, mantenernos activos durante el día, hacer actividades que propicien varios procesos cognitivos, cuidar nuestros hábitos de higiene de sueño, sobre todo de higiene de sueño. Porque cuando yo les digo, que eso sucede mucho, cuando yo les digo que se tienen que mantener activos durante el día, muchos lo confunden con pérdida de descanso, ¿ok? Y el descanso realmente es algo muy enriquecedor para el cerebro. El sueño es muy enriquecedor. Entonces, mantener buenos hábitos de sueño, porque en el sueño se consolidan los aprendizajes y se forman nuevas conexiones neuronales durante el sueño. Mantenerlos bien, mantener buenos hábitos en cuanto a alimentación. Y ustedes dirán, ¿por qué la alimentación? Bueno, hay algunos tipos de demencia que son a causa de problemas vasculares, como por ejemplo la hipertensión, que claro que podríamos prevenirlos cuidando nuestra alimentación, ¿verdad? Que no nos dé un infarto, podríamos prevenir cuidando nuestra alimentación y cuidando nuestros hábitos, ¿ok? El consumo de sustancias tóxicas de manera crónica y desmesurada, es decir, pues sí, ¿no? También producen tipos de deterioro cognitivo que empiezan con pérdida de memoria y van avanzando, ¿ok? Entonces, mantener varios hábitos de salud, podríamos prevenir la gravedad del deterioro, ¿sí?
porfa, ¿nos puede explicar sobre las distintas demencias? No hablé sobre, no especifiqué las demencias, pero pues hay diferentes tipos. Todo va a depender de lo que lo cause, ¿ok? De lo que cause la demencia. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que causa demencia. Eso ya lo habíamos dicho. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que usualmente causa demencia. Existe otro tipo de demencia como es la demencia frontotemporal. Existe también las demencias vasculares, que son por hemorragias o infartos, que a veces son muy grandes y hay una pérdida muy amplia de funciones y produce demencia. No quería abordar todos los tipos de demencia porque son muchos y pues todas son muy diferentes, ¿no? Pero si quieren que hablemos sobre los tipos de demencia en una próxima plática, claro que sí. Pero lo que me interesa que sí sepan es que muchas de estos tipos de demencia sí las podemos diferenciar por su inicio, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo más común que podríamos encontrar en el inicio sería la pérdida de memoria, ¿ok? Por ejemplo, en la demencia frontotemporal, lo que encontramos más adelante, dependiendo del tipo de demencia frontotemporal, o es la pérdida del lenguaje o son cambios conductuales muy importantes, ¿okay? Entonces, no quisiera ahondar tanto en las demencias porque yo creo que podría ser una plática por sí sola en los diferentes tipos, pero sí la podríamos armar. ¿Cómo se puede estimular la memoria en adultos? O nosotros como familia, ¿cómo podríamos ayudarlos? Le repito, aprendizaje nuevo, ¿ok? ¿Cómo podríamos estimular la memoria? Con aprendizaje nuevo. Sentarnos con nuestra persona, con nuestro ser querido, aprender una nueva actividad, puede ser por YouTube, ¿no? No sé, alguna manualidad por YouTube, algo que haga que se estimulen varias áreas, no una sola área del cerebro, varias áreas. Podríamos sentarnos a realizar manualidades, a hacer juegos de mesa en familia, y también como familia podríamos apoyar dando compensaciones de memoria, como por ejemplo tener un calendario en donde el mismo calendario propicie al recuerdo de la información, ¿no? O sea, por ejemplo, que esté el calendario de todo el mes y que se vaya marcando en qué fecha estamos y tachando las que ya pasaron o borrando incluso las que ya pasaron, poniendo los recordatorios en el calendario, tener un lugar específico de la casa en donde dejar los objetos preciados y de valor, como por ejemplo las llaves, la cartera, pueden estar al inicio en la puerta para que la persona se acostumbre de que allá los tiene que dejar y que allá los va a recoger, ¿ok? Y no hay pierde, que allá deben de estar. También podríamos ayudarnos comprándole una libretita, una agenda en donde vaya apuntando las cosas importantes que requiere que no se le olviden. En el refrigerador podríamos también poner notas para hacer o cosas pendientes. ¿Cómo más podríamos ayudarlos? Podríamos ayudarlos dándoles, facilitándoles algunos recuerdos, como por ejemplo haciéndole preguntas, ¿no? De que, oye, ¿en dónde crees que dejé mis llaves, ¿no? Ah, bueno, fuiste al baño, fuiste a la cocina, fuiste a tu cuarto, dándole las opciones para el recuerdo de la información. Podríamos ayudarles y sobre todo, los podríamos ayudar dejándoles que hagan las cosas por sí mismas, aunque se tarden más, ¿ok? Dejando que ellos puedan resolver
sus propias necesidades, claro, siempre y cuando nosotros sepamos que lo puede hacer y siempre y cuando que el nivel de frustración no sea tan extremo como para desanimarlo o desmotivarlo. Entonces, dejar que la persona sea lo más independientemente posible, propiciar el entorno para que así sea, adaptarnos a que sí requieren ayudas, pero no requieren que se les resuelva todos los problemas, ¿ok? Entonces, esa es una manera en la que podríamos ayudar como familia. Dice, ¿qué se puede trabajar en el apoyo para el deterioro cognitivo en una persona adulta mayor? Bueno, primero, lo que se tiene que conservar como máximo sería la independencia, siempre digo eso. Entonces, propiciar a la independencia, a la resolución de los propios problemas. ¿Desde qué enfoque? Bueno, Sochild, ¿desde qué enfoque preguntas cómo podríamos trabajar? O sea, desde un área médica o como psicoterapeuta o como persona que hace estimulación cognitiva, porque creo que por allá podría ir más la respuesta. Porque, por ejemplo, en cuestión de psicoterapia, pues necesariamente se tiene que trabajar el duelo, ¿ok? Duelo con la persona y con los familiares. Se tiene que trabajar en eso. Dice, ¿cómo diferenciar si la persona comete errores por estrés o si tiene un deterioro cognitivo leve? Eso es una excelente pregunta, Janet. Ahorita la contesto. A ver. Me perdí en las preguntas. Dice, ¿cómo diferenciar si la persona comete errores por estrés o si tiene un deterioro cognitivo leve? Esa es una excelente pregunta porque eso sucede. A veces el estrés o el trastorno de ansiedad es muy elevado, que pareciera que causa problemas de memoria, ¿ok? Pero no es así. Lo vamos a diferenciar cuando tengamos una persona que esté completamente calmada o que esté en una situación, en una condición sin estrés, ¿ok? Eso podría ser, por ejemplo, en casa, ¿no? Una persona que no esté en condiciones de estrés, que esté en un ambiente agradable y le pongamos entonces una actividad que consiste, una actividad que requiera de memoria, ¿no? Vemos cómo la resuelve. Si lo logra, muy posiblemente sería el estrés lo que esté impidiéndola. Pero les digo, muchas veces cuando el estrés y la ansiedad es elevada, y también llegan las variables que es la edad, llega otras variables que son, por ejemplo, que mis papás tuvieron Alzheimer, ¿no? Dices, voy a tener deterioro cognitivo, voy a tener una demencia, ¿no? Entonces, usualmente, lo que yo sugiero para descartar, si vemos que todas las condiciones no son muy favorables, lo que yo sugiero para descartar eso, sí es una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque ya podríamos diferenciar que los problemas de memoria son a causa del estrés o ansiedad, que bueno, el estrés y la ansiedad lo que hacen es perjudicar, pero el proceso de atención. Si nosotros no estamos atentos, no nos concentramos en el aquí y en el ahora, si nuestra cabeza está teniendo un montón de pensamientos intrusivos, la información que está alrededor de nosotros no la vamos a almacenar, no la vamos a guardar y por lo tanto no la vamos a recordar, ¿ok? Entonces, sí hay que hacer la diferenciación entre estrés, ansiedad, que es igual a problemas de atención, a deterioro cognitivo, que sí es de memoria, en algunos casos, ¿no? Sí es de memoria. Entonces, podrían hacer actividades como esa, ¿no? Relacionadas a atención o memoria, o cuando ven que las condiciones
requieren de un diagnóstico ya establecido, pues sí, de preferencia una evaluación neuropsicológica para descartarlo. Dice, ¿cómo diferenciar si la... bueno, esa es la misma. ¿A partir de qué edad se puede ver que la persona empieza con demencia? Bueno, va a depender de la demencia, ¿eh? Las que no son muy usuales son las que inician tempranas, pero la mayoría de las demencias empiezan a partir de los 60, 65 años en adelante. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, si no es el Alzheimer juvenil o temprano, pues empezaría a partir de los 60, 65 años, ¿ok? Y muchas otras también. Pero hablamos más del Alzheimer porque pues es la primera, ¿no? Es el 65% de la población con demencia tiene Alzheimer. Entonces, a partir de 60, 65 años. Aunque claro que hay algunas que son atípicas y pueden iniciar antes. Por ejemplo, a los 50 años pueden iniciar, pero eso no es común, ¿eh? No es común. Jennifer dice, buenas noches, maestra. ¿Cómo se puede diferenciar entre una demencia patológica y la falta de atención? Bueno, sería evaluar, como ya había comentado, el proceso de atención, que estén todas las condiciones oportunas y ver si la persona tiene un volumen atencional adecuado que le permita la recepción de información y pues si se recibe la información adecuadamente se tiene que almacenar y se puede recordar a un problema. Uy. Ay, ¿me ven? Como que... se fue mi página, pero no sé si me sigan viendo. ¿Me siguen viendo?